Lo primero que quiero decirles es que titulé esta charla Barbie y un análisis desde la responsabilidad afectiva. Y este concepto, responsabilidad afectiva, en principio no pareciera jurídico, ¿viste? Es algo que más viene de la psicología. Y como mi interés está en la psicología jurídica, bueno, me pareció un concepto interesante para analizar desde la psicología jurídica. Cuando uno piensa en responsabilidad afectiva, tiene que hacerse la idea de que no es un concepto jurídico, penal, ni nada de eso, no es civil, esta responsabilidad no es civil tampoco, sino que es un constructo social, es decir, es una construcción social, es como un apodo, ¿no? O como el nombre que se le da a algo. Y que sin ser jurídico es prejurídico. ¿Por qué te digo esto? Porque, ¿qué trata de hacer la responsabilidad afectiva? Que no dañes a los demás. La responsabilidad afectiva puede entenderse como no hacer a los otros lo que no querés que te hagan a vos, que es la forma más clásica de entenderlo, pero también significa de ser sincero en las relaciones afectivas, en las relaciones del encuentro con el otro, en general en parejas, y evitar conductas como otras que ya les hemos puesto nombre, que sería el gosteo, por ejemplo, que me encuentro con alguien, tengo un buen momento y después desaparezco. Y esa es una conducta que se empezó a como generalizar. No es ilegal, pero tampoco es moral. ¿Y por qué no es moral? Y porque daña al otro, lo hace sufrir, lo hace pasar malos momentos. Y vos me dirás, pero yo tengo derecho a desaparecer. Sí, pero eso implica una irresponsabilidad de tu parte con relación a lo que generaste en el otro. Si ustedes se acuerdan del cuento del Principito, cuando el Principito conoce al zorro, el zorro no se quiere acercar. El Principito tiene que ir muchos días, hasta que el zorro toma confianza. Y cuando toma confianza, el zorro se acerca, se deja tocar y se hacen amigos. Y ahí el zorro le dice algo que es muy importante. Le dice, ahora que sos mi amigo, no podés desaparecer. Ahora generamos un vínculo. Cuando alguien gostea, es decir, desaparece, estaría como traicionando ese pacto implícito que todos los humanos solemos realizar cuando nos vinculamos con el otro. Y como la ley jurídica no lo sanciona, muchas veces aparecen estas palabras. Gostear está mal, no jurídicamente, éticamente. Y es un, les digo, concepto, un neologismo que ayuda a entender que yo me siento mal cuando no me contestan los WhatsApps, ¿viste? Y a otros también se siente mal. Y otro más también se siente mal. Entonces decimos, me está fantasmeando, me está gosteando. Claro. Y cuando tenemos la palabra, podemos expresar lo que sentimos. Y la palabra también sirve para que el que gostea sepa que está incumpliendo una norma social. Entonces sirve para proteger intereses. Y la responsabilidad afectiva, que te decía al principio, es lo mismo, es una palabra, en realidad es una oración. Pero lo que está buscando es que en estos tiempos de tanta indiferencia y de tanto individualismo, te hagas responsable de lo que generás en el otro. Había una frase que decía, yo no soy responsable de lo que genero. Bueno, en algunos casos sí. Ser responsable con relación a lo que hago en las emociones del otro, pero también ser responsable con mis propias emociones. Hacerme cargo de lo que yo siento o de lo que no siento. No postergar relaciones en las que yo no siento nada y tengo miedo de encarar la situación de la disrupción del vínculo. No mentir para obtener algún beneficio. Ser auténtico, pero con un límite, ¿no? La verdad y la autenticidad tienen que tener un límite porque si no se convierte en otra cosa. Y cara y contracara de responsabilidad afectiva sería no dañar al otro y no permitir que me dañen. No aceptar vínculos donde empiezo a sufrir. Entonces, esas dos serían las dos caras de esta moneda de la responsabilidad afectiva, con lo cual vamos a tratar de analizar el mundo de Barbie. Y yo les dije que esto tiene algo de jurídico. Entonces, cabe preguntarnos si solamente vamos a analizar la existencia o inexistencia de responsabilidad afectiva en Barbie, en Ken. Y la verdad es que también deberíamos pensar en si no existe acá daños, si no se han producido daños. Porque cuando vos dañas afectivamente al otro, generas un daño. Hay un daño ahí. En el mundo del derecho hay un artículo que es el 1710, que está en el Código Civil y Comercial actual de la Argentina, que es el que dice no dañar. Y en caso de que existiera un daño, está la indemnización. 6 artículos más adelante. Y si te faltara algo de eso, tenés la Constitución Nacional, que dice que las acciones de los hombres
no son sancionables siempre y cuando no dañen a un tercero, ni perjudiquen la moral y las buenas costumbres. Así que, si te dañan, el derecho en principio te protege. Pero claro, para que exista un daño, en el derecho sabemos que tiene que haber 4 elementos. El daño, tiene que haber una relación de causalidad, es decir, él me dañó, o ella me dañó, o esa cosa me dañó. Además tiene que haber culpa o dolo, es decir, el otro tiene que haberte querido dañar, tiene que haber existido una intención, y eso es muy importante. No me voy a meter con la responsabilidad objetiva porque esto es una charla abierta, pero el otro tiene que haber querido dañarte. Si le ocurrió porque no lo pudo controlar, qué sé yo, estornudó, movió la cabeza y te rompió la copa de cristal, bueno, fue una acción incontrolable. Ahí el derecho va a decir que existió una causa de justificación. Es decir, el cuarto elemento es que no exista ninguna causa que justifique la conducta. Entonces tiene que haber un daño, tiene que haber un nexo de causalidad, tiene que haber una intención, tiene que haber un ilícito, es decir, en contra de las leyes, tiene que ir, y no existir una causa que justifique el porqué. Con este andamiaje nos metemos, si les parece, en la película, en Barbie. Y cuando uno ingresa a Barbie, ingresa a Barbieland, esa isla donde, si uno tuviera que describirlo, es un matriarcado hecho y derecho. Es decir, una estructura donde quienes ejercen el poder público son mujeres. Pero yo les dije que esta charla tiene que ver con psicología, con derecho. Son mujeres y hay hombres también. Pero ambos están en lo que Freud llamaría una etapa pre-pubertad. Es decir, primero porque no tienen genitales, con lo cual nunca van a alcanzar la pubertalidad que tiene que ver con la maduración de la genitalidad. Pero también esta pregenitalidad los hace que se comporten como niñas y niños obedientes. Viven en un mundo organizado con una presidencia, una constitución, una corte, donde las mujeres tienen el poder real y los hombres ocupan un lugar de suerte de ornamento de estas mujeres. Si uno lo mirara desde el derecho, podría decir que tienen incapacidad jurídica directamente los varones. Y son como niños, mientras que las mujeres parecen niñas con tendencia a ser madres, porque eso está en la idea de los juegos infantiles tradicionales, los varones están más pensados como niños que son cuidados por esas madres. Y ahí uno empieza a ver la interacción que existe en esta Barbilandia. Y una de las interacciones puede ser cuando Ken a la noche se despide de Barbie y le dice: quiero pasar la noche contigo. Que es un absurdo por lo que les acabo de comentar. Ken no tiene genitalidad, no hay conciencia de sexualidad, ni él sabe para qué quisiera pasar la noche. Pero ¿qué hay en la infancia? Hay mandatos. Hay mandatos. Y los mandatos ordenan hacer cosas. Todavía no está la contracara del mandato, que es el deseo, que va a empezar a surgir años más tarde. Así que Ken quiere estar con Barbie, pero yo le digo que no sé para qué, ni él lo sabe. Y Barbie le dice: no, Ken, porque es noche de chicas, como todas las noches son noches de chicas. Y ahí uno se preguntaría, pero Ken está entregando toda su vida en una relación de amor no correspondida. Y en principio sí. Y Barbie está utilizando a este sujeto como un ornamento para exhibirlo como su novio. Y sí. Entonces es responsable. En realidad es irresponsable, efectivamente. Hasta podríamos decir que está afectando el proyecto de vida, en términos jurídicos, de Ken. Y hasta podría tener una responsabilidad civil. Pero no. Porque lo que falta es ese elemento que yo les dije, que es la intención. En Barbie no hay una intención de someterlo a Ken. No hay una intención de beneficiarse de algo de Ken. Es estructural. Es una decisión que ella toma desde un no pensamiento, desde los mandatos inculcados que tiene por haber nacido, crecido y existido en Barbieland. Así que sería en ese caso una causa de justificación. No es un amor lo que se siente ahí, porque el amor, en términos de la teoría de Stenberg, tiene 3 elementos. Uno es la pasión, la otra el compromiso y la tercera pata es la intimidad. Y acá casi no hay ninguno de los 3, salvo un poquito de compromiso, porque es Barbie y Ken y es ese modelo ideal que funciona en el sentido de que son una dupla y ese compromiso en mantener esa relación. Pero no hay intimidad, no se cuentan sus miedos, no se cuentan sus inseguridades.
y no hay pasión, no hay deseo. Así que no hay un amor consumado en los términos de la psicología de Stenberg. Pero no hay responsabilidades tampoco, insisto, porque es lo que pueden hacer con lo que aprendieron a hacer. Y ahí uno diría, claro, entonces acá, que no hay una ilegalidad, que no hay una inmoralidad, sería bueno, por ejemplo, que Barbie tomara conciencia de este concepto que nosotros manejamos en el mundo real, que es el de la responsabilidad afectiva. Porque si ella tomara conciencia de eso, dejaría de hacerlo sufrir a este Ken. Dejaría de tener una persona que está completamente entregada a sus caprichos y voluntades y lo liberaría. Pero no es que Barbie sea mala, es que no lo puede ni pensar. Podemos pensar cosas dentro del marco de las palabras que tenemos, ley básica de la psicología. Y al no tener esta palabra, responsabilidad afectiva, ni conceptos parecidos, Barbie no interpreta que está actuando de una manera dañosa para Ken. Así que en ese mundo de Barbilandia creo que no hay responsabilidad atribuida a las Barbies ni a los Ken, en ningún sentido, ni entre el jurídico ni en el extrajurídico. Si nos vamos a, como segunda parte, esta va a tener 3 partes pequeñas esta charla, al mundo real, en el mundo real lo que yo ya voy a encontrar, no sé si es tanto responsabilidad afectiva, sino una serie de conductas que rozan la ilicitud. Porque cuando Barbie, objeto deseado por antonomasia, va a la ciudad de Los Ángeles, ella se sabe deseada y conoce lo que es sentirse observada, pero transmite la idea que aquí más que observada se siente como violentada. Entonces ahí jurídicamente sí podríamos decir que, por ejemplo, cuando ella recibe un manoseo de su trasero en la calle y la detienen por pegarle un sopapo a quien la toquetea, bueno, un abogado podría haber argumentado tranquilamente una legítima defensa o haber contrademandado a quien abusó del cuerpo de Barbie a través de la ley de prevención del acoso contra la mujer. En Argentina es la ley 26.485. El artículo 6 sanciona este tipo de conducta. O cuando los obreros le empiezan a hacer comentarios soeces sobre su cuerpo, misma norma. O la Convención de Belén do Pará, también la protegería. Así que ahí ya tenemos una conducta bien jurídica que, bueno, termina procesándola a la pobre Barbie justamente porque no tiene un abogado que la defienda. También la procesan después a Barbie y a Ken por robar o por hurtar, tendríamos que diferenciar el término, ropa en esa feria americana, ¿se acuerdan? Donde entran y salen vestidos de cowboys, porque es el imaginario de cómo hay que vestirse. Y se van corriendo porque ellos no tienen la concepción de que han robado. En realidad yo diría que han hurtado. Y no les entra en la cabeza la idea de pagar, porque vienen de un mundo donde el dinero no existe. Así que un penalista rápidamente nos diría, entonces lo que hay ahí es otra causa de justificación, que es el error de prohibición, que significa que cuando una persona realiza una conducta de la cual está completamente ajena a la ilicitud del acto, bueno, existe una doctrina que nos plantea la posibilidad de justificar esta conducta por la ausencia total de intención en la conducta. Así que tenemos cositas en el mundo real. Pero el mundo real tiene sus normas y voy a volver después. Sobre la responsabilidad afectiva en el mundo real ya sabemos qué ocurre. Pero a mí me gusta ver qué pasa cuando Barbie y Ken vuelven a Barbilandia. Y esta es la tercera parte de esta pequeña charla. Cuando vuelven a Barbilandia, son como Adán y Eva después de haber probado la manzana. Ambos. Si bien la manzana puede ser la duda inicial de Barbie con su pie plano y ese deseo de ir a buscar la razón, ambos muerden la manzana y vuelven distintos a Barbilandia. Vuelven cambiados. Y en ese cambio hay más toma de conciencia. Y ahora sí, yo ya no puedo decir que son ingenuos, inocentes y se vinculan con el otro desde cierta infantilidad. Porque cuando volvemos a lo que ya se va a llamar Kendom, porque Ken vuelve con un discurso que lo difumina muy rápidamente entre todos sus conciudadanos vinculado al patriarcado. Todo el mundo acepta la idea, los hombres y las mujeres, los varones se empoderan, las mujeres se liberan de la cadena del ejercicio del mando y empiezan a
asumir ese rol que tenían los Ken, o ese rol que también podemos ver en la sociedad real, que es el espejo de Barbilandia. Les decía, cuando ellos vuelven, Ken y Barbie vuelven distintos. Y uno lo puede ver cuando Ken directamente comete un delito, pero ya en Barbilandia, que es la construcción de ese domo casa house, el dojo casa house, es un delito de usurpación, allá y acá, porque accede a un lugar y no se quiere ir. Pero vinculando con lo que nos invoca a nosotros, que es la responsabilidad afectiva, ahí Ken es profundamente claro. Le dice, ¿querés ser mi novia sin compromiso a largo plazo y con distancia? Novia sin compromiso a largo plazo y con distancia. Eso es lo que ofrece Ken. Eso es lo que al principio decíamos, hay que ser sincero en los vínculos íntimos con el otro. Sí, pero no tanto. La responsabilidad afectiva tiene un límite. La verdad, cuando daño al otro, es crueldad. Y en este caso está haciendo un ofrecimiento que prácticamente no otorga nada a la contraparte. ¿Y por qué lo hace? Bueno, en parte también porque ahora el Ken empoderado suele caer en el error de las revoluciones. Los que toman el poder, en vez de modificar las lógicas de poder, replican las estructuras de poder. Entonces Ken, en vez de cambiar su vínculo con el otro, hace lo mismo que Barbie hacía con él. Es decir, lo tiene como un novio sin compromiso a largo plazo y a distancia. Lo que pasa es que ahora Ken ya, como les dije antes, es consciente de que hay distintas formas de vincularse en el mundo y que él ahora está ejerciendo poder. Por lo tanto, esto sí es un componente de la responsabilidad afectiva. Acá sí hay un uso, si quieren, que se vincula con un poco de conciencia de este malestar que genera en la pareja, donde claramente van a notar el manejo emocional del otro, y sería una afectación a lo que llamamos responsabilidad afectiva, es la estrategia de las Barbies para recuperar su Barbieland. Y la estrategia de las Barbies es manipular emocionalmente a los varones a partir de utilizar estrategias como preguntarles cómo se juega al tenis, simulando torpeza en los deportes, abusando de lo que en inglés se llama men explained, que es la explicación del varón. Una de las palabras que también describen el malestar que sienten las mujeres en el mundo real es cuando los varones asumimos ese lugar catedrático de ponernos a explicar, como estoy yo ahora un poco. Pero no, eso es que te tengo que explicar todo y entonces te explico cómo es un tiro libre, cómo es la política argentina, pero como si fueras tonta. Y entonces ellas dicen, hagámonos las tontas y dejémoslos que muerdan este anzuelo, que nos expliquen cómo es la lógica de la mafia en El Padrino. Entonces ahí están jugando con la emocionalidad. Y lo último, como herramienta de destrucción masiva, si quieren, de lo que estaba establecido como ese status quo del patriarcado integrado a Barbilandia, es la generación de celos entre los Kens. Y es interesante porque ¿para qué utilizan todas estas manipulaciones emocionales? Bueno, no es que lo utilizan como una forma narcisista de aprovecharse del otro, que eso es lo que busca repudiar la responsabilidad afectiva. No es que lo hacen para un goce individual cada una de las Barbies, sino que es un acto contrarrevolucionario. Es un acto de guerra, con la lógica de ese mundo. Y en esa guerra lo que se trata de hacer no es tanto que se maten los Ken con la pelea por los celos, sino, cuando la vean de vuelta, es que no logren votar la nueva constitución. Y es otro dato jurídico que me parece interesante. Lo que quieren hacer las Barbies no solamente es recuperar la conciencia de clase, diría un marxista, ¿no? La conciencia de clase o hegemónica, diría más un gramsciano, de los que tienen el poder, sino también, fíjense qué lindo lo institucional, que no se cambie la constitución. Y eso lo logran distrayéndolos a los Ken. Así que uno los ve ahí a todos los Ken peleando y en ese momento las Barbies votan a favor de mantener la constitución. Es un dato interesante donde uno pensaría, bueno, ya los Ken tomaron el poder, también recuperaron la capacidad jurídica, ya son diputados y pensaban hacer una modificación, ya les digo, a largo plazo. Pero el propio Ken dice, la verdad es que no me gustaba
esto de estar ejerciendo el poder. Porque el cargo de la primera magistratura, como la palabra propia lo dice, es un cargo, es un peso. Y hay que tener ganas de llevar ese peso. Y la gente a veces quiere sacárselo, como el propio ejecutivo de Mattel lo dice. ¿Saben cómo yo quisiera a veces hacerme cosquillas con los demás ejecutivos? Y las propias Barbies dicen, cuando están completamente sometidas a Kendom, la verdad es que la estamos pasando bien, no tenemos que decidir nada. Y el propio Ken, como te decía recién, también dice, no quería disfrutar, no quería ejercer el poder, quería los caballos, nada más, quería ser respetado. Y ese quería ser respetado es un poco la raíz también que tiene esta revolución que se da en Barbilandia, y que como toda revolución no va a hacer que las cosas vuelvan a ser lo que eran antes, ¿no? Eh, las cosas no vuelven a su lugar. Lástima, vos, tu canción dice eso, pero las cosas no vuelven a su lugar. Las cosas vuelven a lugares diferentes. Y por eso Barbilandia, después de esta revolución, va a tener una mayor injerencia de varones en ámbitos de poder. Limitado, con techo de cristal para esa Barbilandia para los varones. Por la estructura sobre la que está montada. Esa estructura no va a cambiar. Van a haber pequeñas modificaciones. Y una modificación importante que se da es a nivel de el varón dentro de esa comunidad, interpretado por este Ken, que toma conciencia de su subjetividad, comprende quién es él para él, se da cuenta que ha venido siguiendo mandatos, se da cuenta que él no es el novio de Barbie. Hay una escena muy interesante que cuando los detienen y los llevan presos, mírenla después, que cuando le sacan la foto a Ken y a Barbie, en el cartel identificatorio de Barbie dice Barbie, y en el de Ken dice and Ken, y Ken, como una alegoría a esta idea de que siempre es un accesorio de. Y cuando él cree que va a empezar una relación con Barbie, Barbie ahí tiene otro componente de responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque le rompe el corazón y se hace cargo Barbie de que tiene que romper ese corazón. Tiene que romperlo para que el otro se libere. Tiene que cortarle esas cadenas para que el otro pueda marcharse. Y le explica, no soy tu novia, no voy a ser tu novia. Vos tenés que encontrar qué sos vos sin mí. Y Ken le dice, es que yo soy a partir de verte, a partir de que vos me mires. Entonces ella le dice, no, vos tenés que encontrar quién sos vos con independencia de mi persona. Bueno, Ken es playa, no. Ken es caballos, no lo que tenés, lo que sos. Y ahí Ken hace una introspección y se descubre. El descubrimiento es de una subjetividad, pero también de un deseo. Ken nunca había deseado, siempre había seguido mandatos, y ahora empieza a descubrir el deseo. Y eso lo lleva al pozo, pero también le abre los ojos. Y me hizo acordar al final de una película que yo amo, que se llama El lado oscuro del corazón, que es una situación similar, donde hay dos que están en un vínculo afectivo y ella lo deja a él. Y lo deja enamoradísimo. Y él era alguien que nunca había vibrado con el amor. Era un poeta, pero nunca había sentido el fuego del amor. Y cuando ella lo deja y se va, él la mira y dice esto. Ana me rompió el corazón, pero al herirlo lo creó. Mi pobre Ana, mi querida Ana, nunca hubiera podido pagarte esto que hiciste por mí. Iluminaste el lado oscuro de mi corazón. ¿Por qué decidiste permanecer pobre, dejándome a mí tan rico? Esa frase me recordó mucho a este final de Barbie, donde encontramos a un Ken roto, pero a partir de esa ruptura, como una crisálida que nace una mariposa, nace algo hacia la luz. Y Barbie ahora tiene responsabilidad afectiva, sobre todo porque empezó a ser humana. Porque en Barbilandia no existen los sentimientos, son infantiles, o si existen son muy infantiles. No hay una conciencia del otro, como los niños. Los niños son narcisistas, pero no por malos, sino porque son egocéntricos, porque son pequeños. Tienen que empezar a entender el mundo en interacción. Y Barbie, que era una niña, señorita en Barbilandia,
empieza ya a ser humana. Y ser humano significa ser empático, vibrar con el otro. Incluso hasta los mamíferos se dan cuenta cuando el otro está mal. Un perro también se da cuenta cuando está mal su dueño, porque es empático. Y el final es la escena donde Barbie, como Pinocho, se convierte en un humano. Y por eso se toca el corazón que tiene como pendiente y muta hacia la humanidad. Y desde esa humanidad es donde uno puede empezar a decir que esta mujer, ya no niña ni señorita, sino mujer, humana, tiene la posibilidad de vincularse emocionalmente con el otro. Y eso impide que siga viviendo en Barbilandia. Porque en las ficciones, como Barbilandia, no hay emociones. Hay simplemente ideas. Y en los humanos que piensan esas ideas, sí hay emociones. Así que este era el comentario que quería hacer con ustedes sobre esta película, que como varón me gustó mucho porque me hizo entender el lugar que tienen las mujeres en la vida real, la mirada que puede tener una mujer sobre el mundo, y nos permite a los varones verla porque nos vemos reflejados en Barbilandia, ese lugar donde nosotros aparecemos como un ornamento del otro, donde todo está cambiado, todas las lógicas están invertidas. El poder lo tiene quien en el mundo real no tiene poder. La virilidad la tiene quien en el mundo real no tiene la virilidad. Las relaciones de pareja están también desequilibradas. Entonces es como una crítica caricaturesca del mundo en que estamos viviendo. No sé si lo va a cambiar absolutamente, como pasa en la serie o en la película. Los que hicieron la revolución, el cambio va a ser corto y paulatino. Pero como toda revolución y toda utopía ayuda a caminar, me parece importante tenerla.